Cordial saludo, estimado docente. Mi nombre es Pedro Nelo Mesque Pérez, estudiante de Administración Ambiental y los Recursos Naturales del CAUCHI Quinquirá. A continuación voy a hacer la exposición de mi proyecto cargado a la plataforma MGA Web del Gobierno Nacional. Mi proyecto se llama Transformación y recuperación del ecosistema del páramo del Rabanal como fuente de abastecimiento de agua libre de contaminación por desechos e infiltración de metales pesados por minería de extracción de carbón en Samacá. Los datos básicos de mi proyecto es un proyecto ligado al sector de ambiente y desarrollo sostenible identificado con un número 1588588 creado por Pedro Nel Mesque Pérez. La contribución a la política pública del Plan Nacional de Desarrollo está en el programa de conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Aquí tenemos una transformación que es el ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental, con un pilar que es consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial bajo un enfoque de justicia ambiental y ordenamiento territorial del desarrollo sostenible. Como catalizador tenemos el agua, la biodiversidad y las personas en el centro del ordenamiento territorial, con un componente que es el ciclo del agua como base del ordenamiento territorial. En el plan de desarrollo departamental o sectorial tenemos la conservación de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos. Una estrategia del plan de desarrollo departamental o sectorial es consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible. El programa del Plan de Desarrollo Departamental nos habla de la conservación de la biodiversidad y como estrategia tenemos consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios de dicho plan de desarrollo territorial con el fin de cuidar la base primaria de este ecosistema natural que es el recurso hídrico. Los instrumentos de planeación de grupos étnicos que tenemos grupos étnicos y comunidades indígenas que han habitado ancestralmente en estos territorios y se ven afectados pues por el tema de minerías tanto ilegales como concesiones que se han otorgado a grandes proyectos mineros pero que de todas maneras afectan la sostenibilidad ambiental de dichos territorios. Los instrumentos de planeación de los grupos étnicos que tenemos en este momento serían reivindicación de los derechos de los grupos más afectados e integración de personas que dejan las armas para reconstruir un tejido social. En este caso hacemos referencia a la reivindicación de los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y libre de infiltraciones de metales pesados al agua que abastece más de 5 municipios que dependen de dicho ecosistema. La identificación y descripción del problema es: el páramo del Rabanal está ubicado entre los municipios de Samacá, Ráquira, Cucaita y Venta Quemada y enfrenta una seria problemática ambiental derivada de la explotación minera, principalmente de carbón. Esta actividad, tanto legal como ilegal, ha generado impactos significativos sobre los ecosistemas de alta montaña y los servicios ambientales que el páramo presta a las comunidades locales. La minería ha ocasionado alteraciones en los recursos hídricos como la contaminación de fuentes de agua, disminución de caudales, afectación de nacimientos que abastecen acueductos rurales, asimismo la remoción de cobertura vegetal con la apertura de bocaminas y dispositivos de material que han provocado erosión y pérdida del suelo fértil y degradación del paisaje.
Descripción de la situación existente con respecto a la problemática. Aquí tenemos que actualmente el páramo del Rabanal enfrenta una grave situación ambiental causada por la explotación minera de carbón, tanto legal como ilegal, principalmente en los municipios de Samacá, Ráquira, Venta Quemada y Cucaita. La minería ha generado contaminación en fuentes hídricas, pérdida de vegetación nativa, erosión del suelo y fragmentación de ecosistemas, afectando la capacidad del páramo para regular y almacenar agua. Además, existen túneles y bocaminas que se extienden hasta zonas de reserva, provocando daños en los nacimientos y humedales. La suspensión de títulos mineros con áreas protegidas, la minería ilegal y la falta de control institucional han intensificado los impactos, aunque las autoridades han realizado operativos de cierre de minas y el cumplimiento normativo sigue siendo débil y persisten conflictos en las comunidades locales que dependen del agua del páramo. En síntesis, la problemática minera en el páramo del Rabanal refleja un conflicto entre la actividad económica y la extracción de carbón y la conservación ambiental, donde la presión minera amenaza la estabilidad ecológica y la seguridad hídrica del altiplano boyacense. La magnitud actual del problema y los indicadores de referencia nos dicen que la minería en el páramo del Rabanal representa una amenaza ambiental significativa. Se estima que alrededor del 30% del área del páramo ha sido intervenida por actividades mineras, principalmente extracción de carbón coque, muchas de ellas ilegales o con licencias vencidas. A pesar de operativos y cierres de más de 60 minas ilegales por parte de las autoridades ambientales, la presión minera continúa debido a la demanda económica y la falta de control constante. Los efectos más graves se reflejan en la contaminación del agua, la pérdida de la vegetación nativa y el deterioro de los suelos, asimismo como la disminución de la capacidad de la regulación hídrica del páramo. Estudios de calidad del agua en quebradas nacientes del Rabanal muestran alteraciones físico-químicas y presencia de sedimentos derivados de la minería. En síntesis, la magnitud del problema es alta y persiste con indicadores que evidencian el deterioro ambiental progresivo y gestión institucional limitada para restaurar las zonas afectadas. Las causas que generan el problema. Tenemos operaciones directas clandestinas que no cumplen con las normas de manejo de residuos de vertimientos ni restauración. Las causas indirectas que estas causas directas generan son la causa directa más relevante es la deficiente gestión y ordenamiento del territorio acompañada por una falta de control institucional y educación ambiental, lo que facilita y agrava los impactos directos de la minería sobre el páramo. Tenemos los efectos generados por el problema, efectos directos que son contaminación del agua, los vertimientos mineros, el drenaje ácido y los sedimentos contaminan quebradas y nacimientos de agua. Esto afecta la calidad del recurso hídrico y altera los ciclos naturales de infiltración y escorrentía. Como efectos indirectos tenemos la alteración de los sistemas hídricos, la minería subterránea y los túneles pueden desviar o secar las fuentes naturales, contribuyendo a una disminución del caudal de los ríos y quebradas que abastecen los acueductos rurales y municipales. La identificación y análisis de los participantes. Tenemos como participantes actores municipales, que en este caso sería un gobierno local, más específicamente en Samacá, Boyacá, y como posición sería un perjudicado la zona directa del ecosistema. Tiene intereses o expectativas, que sería garantizar la disposición y la calidad del agua, ya que las comunidades rurales y urbanas cercanas a Samaca, Venta Quemada, Ráquera, Cucaita y Tunja dependen directamente de las fuentes que nacen en dicho ecosistema, en dicho páramo.
Tenemos otro actor que en este caso ya sería gobierno departamental, que en este caso estamos hablando de la gobernación de Boyacá y de la corporación de ambiental del caso, que sería Corpo Boyacá, que en este caso tendría una posición de cooperante, y los intereses y expectativas que se tienen es la conservación ambiental, que sea el principal interés del departamento, y proteger el páramo del Rabanal como fuente estratégica de agua que abastece a municipios tan importantes como Tunja, que es la capital del departamento. Como contribución o gestión, tenemos la participación comunitaria en la conservación de dichos ecosistemas, que es las comunidades locales que han desempeñado un papel activo en la defensa del páramo del Rabanal, participando con campañas ambientales, jornadas de limpieza y reforestación, y en la denuncia de actividades mineras ilegales ante las autoridades competentes. Su participación ha sido clave para visibilizar los impactos ecológicos y presionar por una respuesta institucional más firme que dé solución a la problemática actual y mejore una economía sostenible que vaya de la mano con una conservación ambiental lógica para el ecosistema. Algunas de las familias han optado por abandonar la minería y vincularse a proyectos ecoturísticos, agricultura orgánica y apicultura apoyados por programas departamentales y ONGs ambientales. Esto demuestra una transición económica comunitaria hacia modelos de desarrollo sostenible y compatibles con la conservación del páramo. La coordinación institucional y control ambiental nos dice que el departamento, a través de la gobernación de Boyacá, ha impulsado la participación interinstitucional entre la Agencia Nacional de Minería, Corpo Boyacá, Corpo Chivor y la Policía Ambiental y el Ejército Nacional para ejecutar operativos de control y cierre de minas ilegales en zonas de páramo. Estas acciones han permitido detener actividades extractivas que afectan fuentes hídricas y suelos contaminados debido por la explotación indebida de dichos recursos en el territorio. Análisis de los participantes. Tenemos la estrategia de conservación del páramo del Rabanal. El gobierno departamental de Boyacá, junto con gobiernos locales y corporaciones autónomas y regionales y las autoridades ambientales, han liderado un programa de protección y restauración del páramo del Rabanal orientado a la recuperación y conservación de dicho ecosistema. La estrategia se centra en la delimitación del páramo, la restauración ecológica de las áreas degradadas, el control de la minería ilegal y la reconversión productiva de las comunidades hacia actividades sostenibles como ecoturismo y agricultura ecológica. También promueve la educación ambiental y la participación ciudadana, fortaleciendo la cooperación entre autoridades y habitantes. Gracias a esta gestión continua se han logrado avances en reforestación, monitoreo hídrico y control ambiental, contribuyendo a la preservación de las fuentes de agua y la sostenibilidad del territorio. La población afectada y el objeto. La población afectada por el problema, tenemos el tipo de población que son personas directamente que se abastecen de dichos recursos, en este caso principalmente el recurso hídrico del páramo del Rabanal. Em, Tenemos el número de personas que, en lo estimado por Corpo Boyacá, del número de personas que se abastecen de dichas fuentes hídricas, es un total de 315.000 personas distribuidas en los diferentes municipios a los cuales se les abastece del agua del páramo del Rabanal. La fuente de información directa es Corpo Boyacá. La localización de la ubicación general que tenemos es que el páramo del Rabanal se encuentra en la región andina del departamento de Boyacá, más específicamente en el municipio de Samacá.
centro poblado, es un centro rural y cuenta con comunidades raizales que habitan la zona. La localización específica está en Samaca, municipio, departamento de Boyacá, municipio de Samaca, específicamente en las veredas de La Chorrera, Frita, Peña Arriba, y donde principalmente se presenta la afectación en la vereda Loma Redonda. La población objeto de la intervención son personas con un número estimado de 300.000 personas. La fuente de información directa es las fuentes consultadas en Corpo Boyacá. Tenemos la locación específica, otro tipo de entidad étnica. Las principales problemáticas ambientales del páramo del Rabanal se concentran en el municipio de Samacá, Boyacá, especialmente en las veredas Loma Redonda, La Chorrera, Frita, Peña Arriba y Salamanca, donde se desarrollan actividades mineras de carbón que han generado el deterioro del suelo, la contaminación del agua y la pérdida de la cobertura vegetal. También se registran afectaciones en zonas de Ventaquemada, Ráquira, Cucaita y dentro de la cuenca del río Teatinos, que abastece a Tunja. Estas áreas presentan impactos por minería ilegal, deforestación, uso intensivo del suelo agrícola y apertura de vías, comprometiendo la estabilidad ecológica del páramo. Las características demográficas de la población de objeto: tenemos una población vulnerable, víctimas de otros hechos diferentes a desplazamiento, con un número de personas aproximadas a 300.000, con una fuente de información directa de Corpo Boyacá. Los objetivos específicos del proyecto es objetivo general e indicadores de seguimiento. Como problemática central tenemos el páramo del Rabanal, ubicado entre los municipios de Samacá, Ráquira, Cucaita, Ventaquemada, en el departamento de Boyacá, que se enfrenta a una serie de problemática ambiental derivada por la explotación minera, principalmente de carbón, una actividad legal como ilegal que ha generado impactos significativos sobre el ecosistema de alta montaña y los servicios ambientales que presta el páramo a dichas comunidades locales. El objetivo general que tenemos es promover la restauración ecológica y la conservación integral del páramo del Rabanal mediante actividades de recuperación ambiental, y de programas de reforestación con especies nativas y protección de fuentes hídricas, fomentando la participación comunitaria. Los indicadores para medir el objetivo general es un porcentaje de recuperación de fuentes hídricas intervenidas en el páramo del Rabanal. Con una descripción que tenemos es medido a través de porcentaje. La meta es llegar al 90% de recuperación de fuentes hídricas y de capa vegetal mediante inspección. El fuente de verificación, informes técnicos y de seguimiento ambiental elaborados por Corpo Boyacá, Corpo Chivor y en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y las veedurías ambientales y comunitarias del páramo del Rabanal. Las relaciones entre las causas y objetivos: tenemos causa relacionada, causa directa, operaciones clandestinas que no cumplen con la norma del manejo de residuos y vertimientos ni la restauración ecológica del ecosistema. Objetivos específicos: implementar acciones de control, vigilancia ambiental para detectar y realizar sanciones a actividades mineras ilegales en el páramo del Rabanal, asegurando el cumplimiento de la norma sobre los residuos y vertimientos y garantizando una correcta restauración ecológica. Causa indirecta. La causa indirecta más relevante es la deficiente gestión del ordenamiento del territorio, acompañada por una falta de control institucional y educación ambiental, lo que facilita y agrava los impactos directos de la minería sobre el páramo.
Como objetivo tenemos mejorar la gestión ambiental y el ordenamiento territorial en el páramo del Rabanal mediante el fortalecimiento institucional y la educación ambiental para disminuir los impactos directos de la minería sobre el ecosistema. Tenemos alternativas de solución, que sería la solución de la problemática ambiental del páramo del Rabanal, es que se requiere una estrategia integral de restauración ecológica y manejo sostenible del territorio que combine acciones de reforestación con especies nativas y recuperación de suelos degradados. Tenemos evaluaciones a realizar, tenemos costos de rentabilidad, costos de eficiencia y costo mínimo y evaluación de multicriterio.